современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. Поэтому мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям. Я бы сказал, даже сдержанно, но там, где нужно, проявляем необходимую волю и на государственном уровне, и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, и считают Россию своей родиной. Готовы все сделать для ее укрепления. Мы живем в каких реалиях? Проведение специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни. Вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан все время и политических деятелей все время поднимает этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий и достаточно таких серьезных боевых действий не делаем этого шага. Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия. Соблюдать права людей в этих учреждениях, которые ограничивают свободу людей, конечно, чрезвычайно важно. Что касается количества содержащихся в таких учреждениях людей, то в целом все-таки оно снижается, насколько я понимаю. Может быть, я здесь пользуюсь какими-то устаревшими данными, но в целом оно снижается. Так же, как и в целом количество осужденных в местах лишения свободы. 8:01 de la mañana, es verdad que es una declaración muy larga, pero nos interesaba que escuchara el detalle por lo que ahora le vamos a contar. Ese mensaje de Vladimir Putin pone a Occidente ante la fotografía de que ya no es solo una escalada nuclear. Lo que está planteando Putin en la fotografía de transición hacia Donald Trump es que hay armas suficientemente potentes ya que no necesitarían tener un entorno nuclear para tener prácticamente el mismo efecto, dependiendo de la cantidad utilizada, que un planteamiento nuclear. Lo que le pone a la OTAN y a Occidente ante una fotografía complicada de cómo debe responder, de cómo puede responder y del mundo al que vamos, porque estos 2 años y pico ya de guerra en Ucrania ha significado, ha servido para también entender Occidente, Rusia, todos los dos bloques, que el movimiento tecnológico también ha llegado al entorno de la guerra. A partir de ahí, la fotografía que nos traslada Putin fue contestada también por Biden en la jornada de ayer. Putin decía, utilizamos esto, queremos todo este movimiento armamentístico para que nuestros hijos sigan viviendo en Rusia, decía. Frente a ello, y los dos, Putin-Biden, hablando en el periodo de transición hasta la llegada de Donald Trump, como si todo se estuviera preparando para la llegada y para la entrada de Donald Trump en la escena, en la entrada en la película, en la entrada en su protagonismo, en su personaje, en el de Trump, Biden decía, no se puede permitir todo lo que se está planteando, porque entonces, ¿quién liderará el mundo? Que es la pregunta que los demócratas hacen ahora en Estados Unidos. Se está haciendo, y lo van a ver enseguida, un movimiento de apoyo a Ucrania porque una parte del pensamiento occidental, una parte de los demócratas en Estados Unidos, dicen hay que liderar. No significa que Trump no diga que hay que liderar, significa que quieren un liderazgo distinto, los demócratas. Escuchen a Biden y miren entre líneas, en uno de los mensajes principales de Biden desde que los demócratas perdieron la presidencia de los Estados Unidos. Decisions we make over the next 4 years have been transformative of the nation, but I tell you what stunned me, and I'm not being a hyper-American here, I can't name a single country in the world that doesn't think, I'll put it this way, if we're not leading the world, who does? Not a joke. I'm not being wise guy. If we do not lead the world, what nation leads the world? Who pulls Europe together? Who tries to pull the Middle East together? How do we do in the Indian Ocean? What do we do in Africa? We, the United States, lead the world. And you all are extremely experienced women and men. You know many of these leaders. You know many of these countries.
Find me one that says we're not, or wish we weren't. Look, my hope and belief is that the decisions and investments are now so deeply rooted in the nation that's going to be politically costly and economically unsound for the next president to disrupt or cut. You know, some of my friends in the Republican Party, when I do States of the Union, who holler and like, you know, those things. They're against all the things we did. Keep your eye on them. Tell me what they want the programs we voted for them to cut in their states. Decisions we make. En las últimas horas, para muchos demócratas, para muchos estadounidenses, este es el epílogo, el movimiento, el discurso final de Biden y de una corriente demócrata que ha acompañado en los últimos 20 años a Estados Unidos. Desde los Clinton a los Obama, con los Biden transversales, con esa fotografía alrededor de que Estados Unidos, que lo piensa una gran parte de esos neoaristócratas, de esas élites estadounidenses, tiene que liderar, pero tiene que liderar de una manera. ¿Quién une a Europa? ¿Quién une a Oriente Medio? ¿Quién une en el entorno del Indo-Pacífico, Asia-Pacífico? ¿Quién une en África? ¿Quién une? Y si no, en una concepción de la geopolítica, de las relaciones internacionales, en el que, en ausencia de poder, la llegada del nuevo poder, de tal manera que le está planteando al mundo, pero sobre todo a los estadounidenses, si no conseguimos liderar, vendrá quién, o China, o Rusia, o China y Rusia, a un entorno de coger el poder. Y si cogen el poder, ¿de qué manera van a tomarlo? Con lo que, fíjense, porque la contraposición de estos dos mensajes, el que hemos escuchado al principio, los dos bastante largos, porque tenían mucho trasfondo de lo que se está moviendo en lo que hemos vivido en los últimos 2 años y medio, a la espera de la nueva era. A la espera de la nueva era del segundo mandato de Donald Trump, que viene a cambiar la fotografía. Ya no veremos a Biden. Y veremos un posicionamiento de Make America Great Again, de relaciones internacionales, en el que no va a cambiar el liderazgo. Pero fíjense que decía Biden, y lo que no se puede plantear son una especie de vivir en la vida gritando, ¿no? Vivir en el diálogo gritando. Bueno, pues es precisamente lo que va a hacer Donald Trump, meterle el grito al que le tenga que dar, pero luego también mantener una situación en la que tiene una concepción distinta de las relaciones internacionales. No es un entorno leviatán, que es el que está planteando Joe Biden. Es un entorno de la correlación desde la supremacía también. No piensen que Donald Trump viene a decir Estados Unidos va a dejar el liderazgo a China. Tampoco se equivoquen. Aunque sean ustedes de sesgo republicano, ese no es el planteamiento de Donald Trump, ni tampoco, si usted es demócrata, es el sesgo de Joe Biden, el de, bueno, todo bonito. No. Colonialismo e imperialismo. 8 y 8 de la mañana, en ese entorno de colonialismo, imperialismo, hay un periodo de transición. Y en ese periodo de transición, recuerden la conversación sentados en el despacho Oval, Trump, Biden, casi tenía peor cara Trump, que había ganado las elecciones, que Biden, que no sabemos ni qué estaba pensando, pero empezamos a entenderlo. Y lo que empezamos a entender que sucedió en esa reunión es que Biden le dijo, puedo y soy presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero. Y Trump diría, pues ten cuidado, a partir del 20 de enero no vaya a ser que mande una auditoría a todo lo que has hecho. De ahí también el movimiento alrededor de Hunter Biden, de esa opción de que en un futuro ya él, sin estar en la presidencia, le diga a Trump, ¿ahora qué? ¿Pasamos también el calvario judicial? ¿Pasáis vosotros también el calvario judicial como el que ha pasado Donald Trump? ¿Están preparados los demócratas a pasar el calvario judicial? Porque es muy fácil siempre lanzarle el calvario judicial al opositor político, cosa que por cierto no es demasiado democrática. Pero cuando el calvario judicial te viene a ti, ¡ay! En ese periodo de transición hay un elemento que era clave, el apoyo a Ucrania y el ataque o el choque con Rusia. Hoy Bloomberg lleva en portada como exclusiva que ya plantea a Estados Unidos nuevas sanciones petroleras a Rusia para debilitar a Putin ante Trump, como si Biden y la administración Biden le estuvieran haciendo el trabajo sucio a Donald Trump de yo no voy a hacer eso, pero hazlo tú que me viene bien, cosa que es rarilla que Trump y la administración Trump se lo hubiera planteado a la administración Biden.
pero los demócratas están dejando caer en distintos artículos en la prensa anglosajona, estadounidense sobre todo, alrededor de que todo este movimiento viene porque sirve para debilitar a Putin ante un Trump que viene en el movimiento de firmamos la paz, hacemos un alto el fuego, armisticio, pónganle el nombre, pero dejen de tirarse o dejen la guerra y las muertes en la guerra. Llama la atención porque dice Bloomberg que las restricciones afectarán a la flota de petroleros en la sombra de Rusia, ese movimiento en la sombra. Biden busca formas de debilitar la maquinaria bélica del Kremlin en Ucrania, pero todo en un entorno de debilitar a Putin ante Trump. Vale. ¿Qué hay oculto o qué hay ahí metido dentro del artículo, metido dentro del pensamiento de Biden y de la administración Biden? Miren, llama la atención que uno de los puntos clave sería, y aquí lo han escuchado muchos negocios, en los últimos 2 años y medio, usted sabe quién está vendiendo los barquitos, usted sabe quién está permitiendo, usted sabe quién está apoyando, usted sabe, por ejemplo, oligarcas, navieros griegos. No, mira, lo ha dicho por primera vez. No, lo hemos dicho 834.233 veces. Es irónico. Pero hemos dicho cantidad de veces. Alrededor de ¿por qué no le metes el dedo en el ojo? Europa, Estados Unidos. Oye, si lo sancionas todo, ¿por qué no sancionas? Resulta, en ese cinismo económico que vivimos y en el que hemos estado, sobre todo los últimos 2 años y medio, prácticamente 3, los años de la guerra de Ucrania, que plantea la administración Biden en el artículo de Bloomberg que el elemento fundamental para no imponer estas sanciones, restricciones que afectarían a la flota de los petroleros, esa shadow de Putin, de Rusia, es el no hacerse daño con el precio del petróleo / gasolina diésel al propio Estados Unidos camino de las elecciones. Oye, ahora ya ha perdido las elecciones, debe pensar Biden and company. Ya hemos perdido. ¿Y cómo hemos perdido? Ahora que te suba el precio de la gasolina a ti, Trump. Se pueden imaginar que no lo plantean así, que hay que interpretarlo de lo que Bloomberg está diciendo, que la administración Biden le está diciendo en una noticia exclusiva de Bloomberg. Pero el elemento fundamental es ese. Dice, no, lo podíamos haber hecho antes, pero nos habríamos dañado. Bueno, punto 1. Has perdido igual las elecciones. Bueno, no es que las hayas perdido, es que te han dado una paliza electoral histórica. Lo han ganado todo. Te han ganado hasta donde parecía que no podían ganar en la vida. Y aún así, has renunciado a tus principios, si es que los tienes. Y ahora nos dices que, bueno, ya que quedan 2 meses, vamos a ir a por la flota fantasma de Putin de la venta del petróleo. Miren, cojan el teléfono, Biden, administración Biden, llamen a Robin Brooks, Instituto IIF en Alemania, en Frankfurt, y le dicen, ¿dónde están los petroleros? ¿Quién se los ha vendido? Si bloqueamos, ¿qué puerto? ¿Qué podemos hacer? Que los ingresos del petróleo de Putin se desplomen. Miren, si no lo hacen es porque no les da la gana. Porque llevan, ya no negocios, llevan un tipo, Robin Brooks, se lo presentamos si quieren, en Frankfurt, Instituto IIF, que les está diciendo, pero desde hace la tira, oiga, ¿pero qué hacen? Nosotros mismos hace 2 días les sacábamos otra vez gráficos alrededor de, oiga, pero si todo sale del Báltico y usted puede, como frenar un grifo, coger el grifo y cerrarle la tuerca, la tubería del petróleo a Putin, ¿por qué no lo hace? Ah, porque le afecta a usted. Ya no a la población, porque fíjense a lo que le importa. No he tomado la decisión porque subiría el precio del petróleo, pero ahora ya 2 años y medio largos después, como ya no voy a seguir, vamos a ir a por la flota fantasma. Pero, ¿y los últimos 2 años? Sobre todo el último año y pico, ¿por qué no han ido a por la flota fantasma si tanto quieren ir contra Putin? Si no lo creemos, pero entonces, ¿por qué no han tomado la decisión? ¿O es que tienen intereses colaterales con los oligarcas navieros griegos? De tal manera que vemos una fotografía en el que, claro, ahora viene Trump. Miren el tuit, o como se llame eso ya, que ya no sé ni cómo calificarlo, en Truth Social, en el que Donald Trump, claro, a toda la fotografía que le hemos enseñado, viene Donald Trump y dice,
¿Os podéis dejar de chorradas? ¿Os podéis dejar de tonterías? ¿Qué Bidenomics? Dice Donald Trump. Bidenomics han sido, tú pagas impuestos, él envía el dinero a Ucrania, ellos lo envían de vuelta a través de Hunter Biden, Hunter se lo devuelve y luego ya tú perdonas a Hunter Biden. Así funcionan los Bidenomics según Donald Trump. Con lo que se puede imaginar, y volvamos a la conversación, despacho Oval, Donald Trump, Joe Biden, el 20 de enero te vas a enterar. Pues voy a hacer el 20 de enero todo para que cuando llegues el 20 de enero ya no pueda yo enterarme. Una de las cosas, no la de Biden, la de Hunter Biden, sino, fíjense, el concepto que ha tenido durante la campaña y que sigue teniendo, como es normal, Donald Trump, alrededor de tú pagas impuestos, lo envía a Ucrania. Tú pagas impuestos, lo envía a Ucrania. Ellos lo mandan de vuelta a Hunter Biden me lo da a mí, perdona a Hunter Biden. Bueno, lo que está hablando es que vamos a ver si lo que no abre Donald Trump es una batalla legal en toda regla, en este caso, contra Biden y la administración Biden. Porque lo que está planteando es, yo simplemente pego gritos y bravuconadas, que es lo que decía Biden, o lo que está planteando es un enfrentamiento republicanos-demócratas, pero a un nivel bárbaro. Ante esta fotografía, hoy en el plano económico, llega el elemento fundamental para la Reserva Federal, la inflación. Todo apunta a que remonta. Y todo apunta a que hay un entorno en el que todo es, ¿qué va a ir mal? ¿Qué va a ir mal? ¿Qué va a ir mal? Si todo es belleza y felicidad, ¿qué va a ir mal? ¿Qué va a ir mal? ¿Qué va a ir mal? Que es lo mismo que pensaban antes de la crisis del 2000, antes de la crisis del 2008, antes de la crisis del 73, antes de la crisis del 79, antes de la crisis de los 80, antes de la crisis del 29, de 1929. Pero ¿quién ha visto la crisis antes de que llegue? No, pues sí, Abadía, de la crisis ninja, pero pocos más. Ojo, porque en todo ese entorno económico en el que el 2025 es, ¡qué felicidad! Si se nos va a caer el dinero. Eso no suele pasar. Y luego vienen los ay, 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 ay. China empieza a preocupar. Sobre todo alrededor de medidas ya que dices, uy, 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 uy. Que China lo que no hace es hacer cosas por hacer. Si se mueve es porque está viendo algo que el resto no está viendo. Ayer había mucho interés para escuchar a Xi Jinping, al máximo mandatario chino, alrededor de las medidas tomadas, de qué le pasa a la economía china y de qué efecto puede tener en la economía global. Escuchen a Xi Jinping. 指出，经历40多年持续快速发展，中国经济已经步入高质量发展阶段，对世界经济增长贡献率保持在30%左右。中方有充分信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。中国的发展是开放包容的，中国将持续扩大对外开放，主动对接国际高标准经贸规则，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，集中精力办好自己的事情。 ¿Cuál es el problema para China y cuál es el problema para el planteamiento para el crecimiento global en el planteamiento de Donald Trump? El que está planteando Xi Jinping. ¿Vamos a un mundo que ya no vamos a la globalización? Y dice China, porque ahora que estaba yo jugando ya al partido de la globalización, me decís que tengo que ser proteccionista, que vengo de ser proteccionista, y me decíais, globalízate, globalízate, ya verás qué bonito la globalización. Bebe un poquito de capitalismo. He bebido capitalismo, me he metido en todo el lío y ahora me decís, proteccionismo, proteccionismo. Hombre, China es el jefe del proteccionismo, ¿eh? Es decir, es el capo mayor. Como se ponga proteccionista, arruina el mundo. Es decir, no te doy tierras raras, no te doy materiales y metales de construcción y metales industriales. No te doy mi tecnología, claro, tu tecnología es súper guay, pero la mía no. La mía, sin embargo, está en toda la parte de electrodomésticos, dejo de exportarte, me pongo proteccionista. Dejo de darte todos los componentes de vehículos de automoción eléctricos, dejo de darte baterías eléctricas, dejo de darte paneles solares, dejo de darte materiales clave en toda la transición energética verde
y tú te vuelves no verde, te vuelves morado o lo que quieras, rosa, pero verde no vas a ser en la vida. Y lo que le está planteando es, oiga, nos han llevado hasta aquí, no pueden decirnos ahora, demos 20 pasos para atrás. Si los quieren dar, prepárense, pero yo creo, Xi Jinping, que si en ese escenario hemos transitado hasta aquí, hombre, habrá cosas que no ganarán ustedes. Y nosotros hemos crecido mucho, pero entendíamos que eran las reglas del juego. Nosotros comunistas, vosotros liberales, neoliberales, neoaristócratas, élites, capitalistas. Entendíamos que nos decíais venid a jugar. Hombre, no, si nos decíais venid a jugar para tomarnos el pelo, igual entonces nos conviene hacernos un club e irnos a nuestro bloque, Rusia, Irán. Ah, no me gustan Rusia, pues a mí sí, dirá China. Y yo ya me hago el bloque con ellos. ¿Qué queréis? ¿Petróleo? Petróleo, aparte de Estados Unidos, no tenemos aquí. Con lo que la fotografía del choque, de la división, de que si China sale mal parada por el movimiento de Trump o por el movimiento que ya se ha vivido con Biden, China va a decir, ya, pero tú también vas a salir mal parado. Porque yo te voy a decir, si yo no crezco, tú no creces. Ya sea por las buenas o por las malas. Por lo que Xi Jinping hacía luego un mensaje más filosófico, entiéndame lo filosófico, alrededor de la importancia del multilateralismo. Ustedes nos han llevado de la mano, ven, hasta aquí. Y ahora nos dice, no, que tú has aprendido demasiado, tira para atrás. Escuchen a Xi Jinping. 实现高质量发展，给世界，特别是全球南方国家提供了巨大机遇。习近平主席提出共建“一带一路”倡议和三大。Y 21, 8 y 22 ya de la mañana, en una mañana donde IPC, en la fotografía clave alrededor de la economía desde la geopolítica. Ahora escucharemos enseguida a Biden con la ley de chips, que va el otro choque. Antes, hoy, clave fundamental, esta. Datos de trading de Financial Juice, 2:30 de la tarde, aquí horario en España, 8:30 costa este de Nueva York. Veremos el CPI, es decir, la inflación del 2,6 dato anterior, los analistas esperan 2,7, empieza un poco el nerviosismo en el entorno del 2,8, ha habido una corriente de opinión que ha apuntado, oiga, que esto se puede ir un poquito más arriba, y si se fuera más arriba, y la perspectiva fuera que no es puntual, sino que es tampoco largo plazo, pero sí entre corto, medio plazo, es decir, abril, verano, Semana Santa, es decir, 5 meses por delante, la Fed podría parar la bajada de tipos de la semana que viene. Es decir, muy atentos hoy al clima de tensión que se puede provocar si este dato es 2,93. Si es 2,7, bueno. Si es 2,8, bueno. Si, vamos a ver, si es 2,9, 3%, significa que el IPC mensual se ha ido 4 décimas arriba, cojan 4 décimas, llévenlo 12 meses por delante, se le está volviendo a ir la inflación a la Fed. Con lo que la Fed tiene que frenar rápido. Sobre todo, porque si este dato sale mal, pero este dato también sale mal, y salir mal significa, ya es un desastre, un 3,3, que venimos de un 25-30%. Si este dato sale mal, que significa 3,4, 3,5, 0,4, entonces hoy usted no tome mucho café. Deje el tecladillo ahí donde está parado, vea negocios y relájese, porque entonces ahí igual el rally de Navidad va a tener una pausa prolongada. ¿Dónde estarían o dónde están poniendo los analistas el corte? 0,4, 3,4, 3,5, el corte para venir el miedo. 0,5, 0,4 también, 0,3 está más o menos admitido, 2,7 bien, 2,8 prácticamente bien, 2,9 las manos a temblar. Lo vamos a ver prácticamente, bueno, a mediodía aquí, en nuestras 2:30, aquí en Madrid,
8:30 costa este de Nueva York, cuando se despierte Estados Unidos, o cuando lleve un ratito despierto Estados Unidos, y empecemos a ver la fotografía de la inflación. Hasta entonces, hombre, vayamos al mercado, llevamos 4 días de pausa de rally, ¿eh? 4. Miren, Hansen cayendo 0,90, tenemos Nikkei planillo a la espera de todo el movimiento. Vayamos al mercado americano, tenemos los futuros, por ejemplo, en negativo muy leve, pero bueno, estamos diciendo que hay un futuro de 0,06 ahora mismo con S&P 500 de caída en 6.048, pero es que ayer se metió una caídita del 0,30. Si miramos el gráfico a 5 días, aquí lo tenemos, ahí, a 5 días, vemos un movimiento ya de uy. Si lo miramos a un mes, y es el dato de inflación lo que marca esto, ¿eh? También es verdad que un buen dato le mete un repuntón, le mete un repunte importante. Llegamos a esos máximos. ¿Y qué ha habido aquí? El miedo muy contenido, muy limitado al dato de desempleo del pasado viernes, que ya se esperaba que fuera un poquito de subida, 4,2, pero mucha tranquilidad, hasta que en el fin de semana, aquí, empieza a surgir la idea de que la Fed puede parar el movimiento de bajada de tipos de interés dependiendo del dato de inflación de hoy, que empieza a plantear. Si lo dicen estos, es porque algo saben. Y si la Fed ve la semana que viene que hoy, miércoles, ha habido un dato de inflación más alto del esperado, la Fed va a hacer y va a frenar, va a pisar el freno rapidísimo. ¿Qué puede hacer? Parar. Si para, hay un elemento que sería, primero, ya vuelve a no estar alineado con el movimiento del mercado alrededor de cuántas bajadas de tipos, pero sobre todo genera un efecto en Europa, alrededor de, oiga, que usted mañana va a bajar tipos, es decir, el Banco Central Europeo tendría unas horas para intentar replantear un movimiento de bajada de tipos porque sería probable que la Fed no lo hiciera. En el caso de que nos vayamos al escenario más complicado que les he dicho con los datos de previsión de Financial News. A partir de ahí, la clave es mercado. En el sentido de renta variable, hoy mirar el dato de inflación. Si el dato estuviera en la línea, es decir, 2,7, 3,3, 2,7 la normal, 3,3 la CONE, la que no tiene ni alimentos ni energía, bueno, en ese escenario veríamos una fotografía clave alrededor de que sí que va a haber la bajada. Como no, va a haber un chispazo ahí, importante. Volviendo a la parte económica, geopolítica, Biden también en la jornada de ayer hablaba de chips, porque claro, tanto Xi Jinping, donde han visto, como Biden por otro lado, siguen viendo que la clave es la tecnología. Hemos visto el Nasdaq volar, hemos visto el S&P 500 volar por el Nasdaq, pero con elemento fundamental, tecnología y muy concentrado. Pero ¿qué pasa con la ley de chips en Estados Unidos? ¿Qué pasa con la restricción de componentes para chips en China? Joe Biden. Be at the end of the supply chain, but the beginning of the supply chain. And that's what we've done with my Chips and Science Act, which has attracted $350 billion in private sector investment in America, including from Korea and from Taiwan. I remember when we went to digress, I shouldn't because of a long speech, but to digress just a moment, went to South Korea, and I met with Yoon and I met with Samsung. I said, why are you making this billions-dollar investments in what we call the Field of Dreams outside of Columbus, Ohio? He said, because you have the most capable workers in the world, and it's the safest place in the world for me to make my investment. These investors are building what they call new fab. You all know this. Con otro elemento fundamental ahí, en el ahorro, en la inversión y en la fotografía alrededor de los chips. Claves del mundo en guerra. Claves del día, luego iremos a claves del mundo en guerra. Claves del día alrededor de un movimiento de Trump importante porque nos empieza a dar la fotografía de la motosierra. Luego hablaremos de Milley, de su primer año. Trump acelerará los permisos ambientales que han sido un freno durante los últimos 4 años, y otros temas regulatorios, quita regulación, quita problemas, quita regulación, quita problemas a individuos y compañías que inviertan al menos 1.000 millones, individuos, 1.000 millones en Estados Unidos, individuos, y compañías que inviertan al menos 1.000 millones de dólares en Estados Unidos. Lo que le va a decir es, invierte. Y aquí hay que decir lo mismo que en Europa.
Lo mismo. Es irónico, ¿eh? Es irónico. Lo mismito que en Europa, es irónico. No, es que voy a llevar 1.000 millones de inversión como poco a Europa. Espera, para. Regulación. Voy a llevar como poco 1.000 millones, individuos y compañías. 1.000 millones. Estados Unidos, come here. No me dicen nada más. Ya hablaremos luego. Pero de entrada, acelero permisos ambientales para que vengas cuanto antes y te quito temas regulatorios para que vengas cuanto antes. Y dicen que el decoupling va alrededor de las dos partes del mundo. El decoupling está aquí. Este es el decoupling para Europa. Este es el decoupling para Europa. Va un movimiento de motosierra, de Milei, de desregulación en Estados Unidos, y nosotros aquí en Europa vamos a un movimiento contrario de regulación. Átense los machos para que viene. Si Trump viene ya antes de llegar diciendo lo primero que voy a hacer es desregulación y acelerar permisos ambientales. Es que esto puede. ¿Y qué hacemos? ¿No crecemos? No, pues no crezcas. ¿Y qué hacemos? Porque esto es lo que genera empleos. ¡Ah! Es decir, el contraste entre Estados Unidos y Europa, época Trump con época von der Leyen, va a ser para escribir un libro dentro de 4 años. Nos van a dar un repaso económico que no tiene nombre. Nos van a pasar como aviones. Nos van a subyugar. ¿Tú quieres seguir creciendo? Cómprame. Y luego las empresas europeas, ¿qué van a hacer? Dar el salto al Atlántico. Del Atlántico. Al otro lado. A partir de ahí, Macron, que ahora ya incluso desafía a Le Pen, que es el enemigo a batir, va a presentar entre hoy y mañana un nuevo candidato. Dice un plan con los moderados, esto es como, ¿no? Ya tienen nombre, los moderados, el gobierno de los moderados. Es importante siempre la nomenclatura a la hora de que la gente acepte. Hombre, un gobierno de moderados. ¿Quién se va a oponer a un gobierno de moderados? Los extremistas. ¿Quién se va a oponer a un gobierno de moderados? Los alterados. ¿Quién se va a oponer a un movimiento de moderados? Aquellos que no están metidos en la moderación del sistema, como moderados del sistema. Un plan para evitar la nueva votación, dice Macron, hasta 2027. Bueno, Mélenchon, Le Pen le están diciendo, ¿pero qué hasta 2027? Hasta 2027, como quieras aguantar, lo que vas a tener es una moción de censura cada 3 meses. Fíjense que ha salido ya una terna de 6 nombres, no de 3. Ha sacado 6 y están en Francia cachondeándose. A ver, antes de que los nombres, de aquí a 3 meses, de aquí a 3 meses, de aquí a 3 meses, de aquí a... Uy, verano. Elecciones. Moción de censura, imposibilidad del gobierno, pero insiste Macron, 2027, que es que estamos terminando el 24, insiste que va a haber un gobierno de moderados que va a permitir el gobierno. El mercado dice, pues, ojalá sea así, que tenga el gobierno, pero la percepción es que de gobierno nada, y la culpa es tuya. Convocaste elecciones con un cabreo monumental de la población y la gente ha votado con un cabreo monumental. Pues viva la democracia. El Partido del Poder Popular de Corea del Sur, que es el otro que también están finos, dice que el presidente Yoon Suk Yeol, el que intentó dar un golpe de Estado la semana pasada de aquella manera, no, ley marcial, ¡hala! Fuera, que mi mujer tiene derecho a llevar un Dior, ¿vale? Podría dimitir en febrero, dice el partido que ahora mismo está en el poder. Saben que el presidente no puede ni salir del país, no puede ni ir en el Falcon, de su Falcon. Le dice, no, aquí tú sigues gobernando, perfecto, pero todas las precauciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho la oposición? Aceptar una parte presupuestaria que pudiera limitar todo ese daño, alrededor de un enfrentamiento todavía mayor. Llama la atención en las últimas horas cómo la enviada de los Estados Unidos a Reino Unido, la embajada, dice que Reino Unido, debido a la situación, es importante el matiz, de Francia y de Alemania económica, debería liderar el impulso sobre el gasto de la OTAN en Europa. Debería liderar el impulso sobre el gasto de la OTAN en Europa y debería ya que hay tranquilidad alrededor de Starmer, empezar a hacer el movimiento para apoyar a Ucrania. Y sobre todo para hacer un cambio. Y ayer le contábamos
que Google había lanzado Willow, que podía ser una serie, unos dibujos animados, una almohada, podía ser lo que sea. Y sin embargo, no es menor, porque es el primer superordenador con un microchip capaz de resolver una cuestión matemática en 5 minutos, y dirán, mi hijo resuelve el 2 más 2 antes. En 5 minutos, cuando los ordenadores antiguos, y entiéndeme antiguos, que es de hace 4 meses, resolvían, esos superordenadores necesitarían 17 septimillones de años, una salvajada, es decir, desde el inicio del universo hasta hoy, para resolver el mismo aspecto cuántico. Con lo que ayer ya empezó a cotizarse, se lo contamos por la mañana aquí en Business Connection, el salto, hemos tenido inteligencia artificial, inteligencia artificial, cripto, microchips, todo el movimiento de agentes de inteligencia artificial, llega a la gran revolución cuántica. Y ayer ya se dispararon un 40% después del avance de Google las acciones de otras empresas de computación cuántica que en este entorno le pueden dar a las empresas y sobre todo sumar a las 7 magníficas una más o darle un impulso a Google para convertirse en la compañía que recoja, igual que ha hecho Microsoft con todo el tema de ChatGPT, con sus inversiones y con todo el movimiento de inteligencia artificial, que la siguiente gran revolución, y es que llevamos un año con la anterior, que la siguiente gran revolución, la cuántica, la de la computación cuántica, pueda acogérsela a Google, o está ya el inversor buscando al siguiente Nvidia. ¿Dónde está el siguiente Nvidia de la computación cuántica que viene a resolver un elemento fundamental? No se equivoquen. Lo que está al fondo de la fotografía, muy al fondo, que se ve minúsculo, al fondo, es la carrera espacial. Y esto, y se lo decíamos ayer, junto con la transformación energética, que no va en molinillos, va en la generación de una energía alternativa que permita resolver los problemas que en un viaje espacial pueda tener una nave con toda la información, siempre incompleta ahora mismo, posible para conseguir automatizar precisamente donde está Elon Musk, que es la carrera espacial. De ahí que ayer se viera en una cita privada que la valoración, con inversores privados, que la valoración de la compañía de Elon Musk, de las navecitas, SpaceX, estaría ya en 350.000 millones de dólares. Habiendo lanzado, entiéndanme la comparación, 3 cohetillos o 3 globos. Ni tan siquiera ha iniciado ni el viaje a la Luna, ni el viaje a Marte. Y ya está en una valoración de 350.000 millones. ¿Por qué? Porque gran parte de la tecnología que ahora estamos viendo, que nos va a resolver problemas cotidianos y problemas internos, tiene como objetivo final enfocarlo todo hacia la carrera del espacio. Necesita energía, pero sobre todo necesita esto. Una capacidad de resolución de problemas en entornos donde no tienes tiempo, se te va la nave y dices, rápido, allí vamos, cambiamos. Pero cuidado, porque ayer ya el movimiento fue, mientras el mercado mira la inteligencia artificial, mientras el mercado miraba a la revolución tecnológica y veíamos los chips colaterales, ahora que vemos la revolución tecnológica y vemos colateralmente a la computación cuántica, ayer ya muchos informes de banca privada estadounidense decían, es que el objetivo final de la inteligencia artificial no sirve, y el movimiento de la inteligencia artificial no sirve, y el movimiento de los chips no sirven si no hay una revolución de la computación cuántica que cambie la manera en la que entendemos el mundo. Y que va a cambiar, eso sí, la inteligencia artificial también, la fotografía final de determinados problemas que el hombre dice, hombre, esto sí que no lo vamos a poder resolver. Por ejemplo, decir, es que vamos a mandar una nave con humanos a no sé dónde, con toda la capacidad para resolver, o con droides, Si no hay computación cuántica a otro nivel, olvídese. Y si no hay computación cuántica a un nivel claro, por ejemplo, en fenómenos de un movimiento de cambio climático, que nos dicen, vamos desde allí, si no está esto para resolver toda la cantidad de datos continuos que van llegando,
tampoco lo resolveremos. Por lo que cuidado a la revolución todavía colateral que viene alrededor de esto. Y ya un repunte ayer del 40%. Bueno, 40%, dígaselo a Nvidia. Bueno, es que no ha empezado la revolución. Solo tenemos Willow. Solo tenemos ahora mismo, marcándonos, bueno, no solo, pero tenemos como foco principal ahora mismo en esa revolución de la computación cuántica, Willow de Google. Pero a partir de ahí vamos a ver por dónde va. Les decía antes, Argentina, Milei, motosierra, Trump, un poco marejada ahí, un poco de movimiento alrededor de cómo va a venir la desregulación. Hicimos un año de Milei ya en las últimas horas. Les he traído 2 diapositivas sobre Milei. Argentina, dice Financial Times, Javier Milei demostró que sus críticos estaban equivocados. Dice Financial Times, en su primer año el presidente libertario ha estabilizado la economía turbulenta al tiempo que conserva el apoyo de la mitad de la población, pero se avecinan grandes desafíos. ¿Cuáles son los éxitos? ¿Cuáles son los nubarrones? Éxitos de Milei en este entorno. Fíjense en la fotografía alrededor de cómo desde la hiperinflación de Milei se ha reducido la tasa de inflación mensual del 26% en diciembre, mensual, mensual, no anual, mensual, que también sería una salvajada, del 26% en diciembre al 2,7% en octubre. Data, ¿no? Como dicen los bancos centrales. Del 26% de hiperinflación mensual en diciembre del 2023 al 2,7% en octubre. Los bonos soberanos argentinos, que durante mucho tiempo estuvieron en dificultades, prácticamente su valor se ha triplicado. El peso, me le dijo Milei que era el peso o el excremento, le llama al peso el excremento por monetario, el excremento monetario, es decir, el peso o el excremento según Milei, que se deprecia crónicamente, históricamente, se ha fortalecido significativamente frente al dólar en el mercado negro, en los últimos 6 meses. Con lo que hay una parte monetaria recuperada, una parte inflacionaria reconducida, ha recortado el gasto público para lograr un superávit fiscal primario todos los meses de este año, sin protestas. Ahora veremos las protestas. Las encuestas muestran de manera consistente que Milei ha conservado el apoyo de la mitad de la población argentina, que ya lo quisiera Biden cuando se fue, pero nubarrones. Todo esto está hecho y es precioso. Pero, toda la vida tiene un pero, no siempre. Miren, aunque la economía argentina parece salir de la recesión, se espera que termine este año un 3% más pequeña que en 2023, por lo que, ¿qué le está pasando a la economía argentina? Que sobre todo por la parte del gasto público, la motosierra está amputando partes. Con lo que, cuidado porque puede parecer ¡wow! Y dices, ¡wow! 3% menos que el año pasado. Por lo que tienes el yin y el yang. Cuidado porque la economía argentina es un 3% más pequeña que en 2023. Va a terminar así el año, a pesar de que va a salir supuestamente de la recesión. Pero el golpe al ciudadano que está lastimado es importante. Los mayores ahorros que hemos visto, ¿no? ¿Dónde el recorte? Ha recortado gasto, ahorro, vale. ¿Dónde han venido? Han venido en recortes de pensiones, en obras públicas, en salarios del sector público, en subsidios a la energía y al transporte y en programas sociales. No ha tenido protestas, ha tenido alguna, no ha tenido los megaprotestones que se esperaban, pero sí ha habido un movimiento de protestas. A partir de ahí, cuidado donde está recortando, que esto es un caldo de cultivo de protestas a futuro. Pero sí es verdad que le van dejando trabajar. La previsión de crecimiento del Banco Central del 5,2% en 2025 solo devolvería el PIB per cápita, no el PIB per cápita, PIB per ciudadano, Producto Interior Bruto por ciudadano, al nivel, en Argentina, al nivel en el que se encontraba en 2021, cuando consiguió salir de la pandemia. Con la industria, con las industrias y con los salarios deprimidos, los argentinos aún no se han recuperado de lo que ha sido una pronunciada caída en los niveles de vida. Puede parecer que todo va muy bien en la parte macro, pero hemos querido bajar a la parte micro. ¿Y qué se ve ahí en la fotografía? Se ve en la fotografía que hay problema importante porque tienes industrias y salarios todavía deprimidos.
y tienes a un ciudadano que tiene mucho castigo de los últimos años. O le metes un empuje importante de poder adquisitivo, pero eso te revienta la inflación hacia arriba, o le estás poniendo a él gran parte del problema. Tú lo vas a meter en la mochila, ya, pero eso tampoco es justo. No, justo, injusto, no me cuentes milongas. Justo, injusto, ninguno. Si tú todo el ahorro lo haces, y lo hemos visto antes, recorte de las pensiones, salarios del sector público, programas sociales, oye, le estás metiendo un meneo a una parte de la población que antes o después no te está protestando como se esperaba, pero te va a protestar. Todo tiene un límite, menos en España. La proporción de la población que vive en la pobreza, para ver cómo se está haciendo el recorte, aumentó 11 puntos porcentuales en la primera mitad de 2024 hasta el 53%. Pues esto es un caldo de cultivo para que digan, oye, el movimiento libertario es un movimiento de hacer más pobres a los que ya eran pobres. No lo afirmo, lo pregunto, conteste usted. Pero cuidado, porque la fotografía anterior es, joder, pues es verdad, hay que reconocer a Milei, hay un trabajo hecho, pero son años de analizar el trasfondo con Milei y con Trump si va a meter la motosierra de Milei. ¿Por qué? Porque hay que entender también dónde está metiendo la motosierra. No, quito asesores, quito, perfecto. No, recorto pensiones, recorto programas, oiga, sociales, oiga. Entonces, no, es que yo la redistribución, bueno ya, pero un poco de redistribución tendrá que hacer, ¿no? No, vale, pues ya saben los ciudadanos a qué atenerse. No habrá nada de redistribución, estará Sánchez a un lado, redistribuya usted hasta lo que se encuentre por el suelo, y Milei, no redistribuyo ni lo que me encuentro por el suelo que no es mío. Es una metáfora, es una comparación. Pero, pues tantas cosas tienen malas como este, cuidado, ¿eh? Que al final es una máquina de pobres, que al final es una máquina de pobres, ¿eh? De hacer pobres los dos. Por lo que, joder, miren los extremos, ¿eh? Porque era muy fácil. Vayamos a la anterior diapositiva. Vayamos a la anterior. Es muy fácil quedarse aquí. Nosotros ayer hicimos un especial de Milei contando todo lo que había habido, donde había mucho de aquí, haciendo autocrítica a negocios también. Había mucho de aquí, éxitos de Milei, éxito de Milei, éxito de Milei. Nos faltaba decir que está más guapo, el modelo Sánchez, éxito de Milei, los bonos, la hiperinflación, el peso, el excremento del peso, el gasto público, no hay protestas, las encuestas, que las encuestas ya saben lo que pasa con las encuestas, lo bien, miren cómo es reducida la hiperinflación, es decir, dato, pero escarba un poco. Entonces cuando llegas a la siguiente diapositiva que le hemos preparado y dices, vaya, no pareces tan guapo ante el espejo, te salió barriguilla, llega la Navidad, no comas demasiado, ¿no? Pues hay, es decir, si para que todo vaya bien unos les tiene que ir muy mal, eso chirría, ¿eh? No, pero el movimiento narcolibertario y no sé qué, vale, ¿no? Sí, lo único que como tenemos el primer ejemplo del movimiento narcolibertario, lo queremos analizar con un poquito de pros y contras. Si no, pues oye, montamos una tele anarcolibertaria y solo los anarcolibertarios vienen, cosa que no va a suceder, claro, si quiere que la monten ellos. Pero la fotografía es, cuidado, cuidado con Milei, que tiene 11 puntos porcentuales más de pobres en medio año, 53%, que tiene una industria y unos salarios deprimidos sobre gente que ya tenía un nivel de vida de depresión a la hora de ver el salario, es decir, que tiene una previsión del crecimiento que por mucho que ahora crezca 5,2, que está muy bien y ya lo congenian muchos, pues el PIB per cápita se te queda al nivel de 2021, con lo que volvemos a la misma percepción de una parte de la población. Sí, llueve, pero llueve para otro. A mí no me cae el agua. A mí me cae otras cosas, pero el agua no. ¿No? Como el peso. Los mayores ahorros. Hombre, que recorten lo primero las pensiones, o de lo primero, los salarios del sector público. Eso, bueno, vamos a ver cuánto es
lo que estaba recargado o sobrecargado el sector público, que recortes programas sociales, hombre, la economía sin alma tampoco, y no sin alma sin nuestra presentadora de la tarde, que también, sino sin ponerle un poco de qué estamos intentando hacer, pues yo les digo, y esto es opinión personal, que hombre, tanto para esto, tanto anarcocapitalismo, para tener esta parte de atrás de la moneda, ¿no? Pues dices, va a costar que se extienda, ¿eh? Va a costar que se extienda, porque una parte de la población, esos, que además fíjense que está en el último punto, le va a decir, te va a votar tu madre. Y no es que no tengan razón, es que la tienen. Es que la tienen. Y aquí vendría a entroncar, y ya les dejo con la preapertura, uno de los elementos fundamentales. Volvemos a los extremos. Es que Sánchez se pasa por un lado, pero es que igual Milei también se pasa por el otro, ¿eh? Que hay un punto, ya no sé si intermedio, ¿no? De tibios, pero un punto de decir, oiga, usted no va a ayudar a ese, usted no va a ayudar a esa, usted no va a ayudar a ese colectivo, usted, ¿no? Y hay un punto en el que dicen, oiga, habrá que buscar entonces un camino intermedio, ¿no? De tener una economía que crezca, que genere riqueza, pero no que genere riqueza solo para el que ya es rico. No, es que yo tenía antes 10 millones, joder, ahora tengo 35. Ya, pero es que igual, a que ya no notan nada. Bueno, hombre, me mola mirar la cuenta bancaria. Pero la distribución de ese crecimiento económico, no. Y entiéndamelo como algo personal, ¿eh? No, personal en el sentido de mi opinión, no la de negocios. Pero yo cuando hacía esto en las últimas horas decía, uy, aquí hay algo que no está cuadrando, ¿eh? Y aquí hay algo en el que la economía no es solo números, son personas. Y si la economía no sirve para mejorar la calidad de vida, para mejorar a las personas, pues entonces le estamos haciendo un flaco favor al sistema. Porque igual entonces lo que no funciona es el sistema, ¿eh? Si el camino es, o uno que te dices, hola, dame impuestos, y dices, pero si te he dicho hola solo. Modelo España, que además luego la redistribución, pues está como está la redistribución, porque es una redistribución así como un poco a la suya, y en el otro extremo es, haga usted lo que quiera. Bueno, ya, pero es que ese de la puerta, vamos a echarle una mano, ¿no? Bueno, pues que hubiera estudiado. ¿Tú eres tonto o qué? 8:52 de la mañana. Reflexionemos, pensemos que está bien, que haya alternativas, que haya movimientos distintos, que era importante igual que llegar a un modelo anarcolibertario económico. Pero vamos a hacerlo también con crítica, con la misma con la que le metemos a China con su modelo, a la misma. Y esa es un poco la intención también de darle a usted todas las herramientas. Al final no todo es bonito o feo, hay puntos intermedios, no es blanco o negro, hay grises, ¿no? Pues los grises empiezan a aparecer también, y no los grises de aquí de España, sino los colores grises alrededor de, wow, va a tener que cambiar cosas. Va a tener que cambiar cosas. No se puede hacer un modelo solo para las élites, pero tampoco se puede hacer, que sería más el que tenemos, ¿no? O el que hemos vivido en esas élites no aristocráticas, pero tampoco tiene sentido que vengan otras élites a repartirse dinero por otro lado, entre los ricos de cada momento. Es decir, porque es que entonces dices, no os habéis enterado de nada en los últimos X, o cientos, o décadas, ahora mismo. 8:53 de la mañana, nos vamos a la preapertura alrededor de una fotografía en la que IPC, inflación en Estados Unidos lo va a marcar todo durante la jornada. Las claves del mundo en guerra que no les habíamos contado, alrededor de cómo se ve una fotografía de acercamiento que hemos visto también hacia un entorno de negociación. Cómo y de qué manera se llegue a la negociación va a ser clave. Zelensky dice que más sistemas de defensa aérea Patriot podrían cambiar el curso de la guerra. Dice que con 10-12 sistemas adicionales sería suficiente para Ucrania para conseguir mantener sobre todo la situación aérea donde parece que estaría en esa situación aérea, en esa mayor ofensiva aérea por parte de Rusia, el problema fundamental para Ucrania. Miren este tuit de Zelensky alrededor de cómo ayer también planteaba ya que está muy agradecido porque lo que no hemos visto antes
es que Estados Unidos ha distribuido 20.000 millones de dólares de activos congelados rusos a Ucrania. Agradecía Zelensky a Biden esa fotografía alrededor del apoyo de esos activos inmovilizados rusos, que además abre la puerta también a más ayuda de este tipo por parte de Europa, y sobre todo le da 20.000 millones en esta parte final, en esta transición. No sé si tenemos otro tuit de Zelensky en el que, bueno, ahora sí no lo vemos, pero hay otro tuit de Zelensky en la jornada de ayer en el que apunta que nadie más quiere llegar a la paz que la propia Ucrania, que llamaron mucho también la atención durante las últimas horas. Nadie quiere más la paz que Ucrania, pero quiere el tránsito a la paz de una manera determinada. Nos vamos a claves, a ver si me encuentran el tuit y enseguida se lo pongo. Porque es el elemento fundamental que une toda esta fotografía. Llega el dinero, 20.000 millones, activos congelados rusos, que es un buen lío porque era una de las líneas rojas que planteaba Rusia. Llega en un momento en el que Ucrania dice, nadie más que nosotros quiere la paz, pero necesitamos sistemas más de defensa aérea Patriot para cambiar el curso de la guerra, que con 10-12 sistemas adicionales sería suficiente. Estamos hablando sobre todo de la entrada al invierno. Donald Tusk de Polonia nos acerca también hacia el camino a la negociación. Dice que las conversaciones de paz con Ucrania podrían comenzar incluso en invierno, de tal manera que esta ayuda que está pidiendo Ucrania, que está pidiendo Zelensky, sería de cortísimo plazo, pero necesaria para llegar, según Ucrania, según Zelensky, en una buena posición a esa mesa de negociación. Estados Unidos dice que ha desembolsado ese préstamo que comentaba Zelensky en el tuit de 20.000 millones de dólares a Ucrania, respaldado por activos rusos. Putin defiende que el nuevo misil balístico, lo hemos visto al principio de las claves, rebaja la necesidad de usar armamento nuclear, y Zelensky dice que trasladó a Trump que Putin solo le teme a él y quizá a China. Zelensky dice que le trasladó a Trump que Putin solo le teme a él, a Trump, y quizá a China. Fíjense lo del quizá, porque también en ese escenario es importante, es clave. ¿Cómo le dice? ¿Tienes la clave? ¿Tienes la mano? ¿Tienes la opción de cerrar esto? Porque él te teme. Lo que le está diciendo Ucrania, Zelensky, a Trump, es que Putin teme, tiene miedo de Donald Trump. Y dice, ¿tiene miedo de China? De que China rompa relaciones, de que China, quizá. Pero fíjense en esa declaración de Zelensky, diciéndole a Trump, diciendo que le había trasladado a Trump, suponemos que o en París o en la reunión de la Trump Tower en ese movimiento posterior, que trasladó a Trump que Putin le teme, que solo le teme a él, a Donald Trump. Las palabras son de un nivel superior, poniendo a Trump ante la tesitura de que solo él podría frenar. Pero si esto es verdad, que eso fuera así verdad, no estamos diciendo que es mentira lo que dice Zelensky, sino si eso se confirmara así, que eso es así, ¿y Biden? ¿Qué ha sido Biden estos años? ¿Qué ha sido Biden? ¿Se ha reído de Biden? Porque si no teme al presidente de los Estados Unidos, si solo teme a la figura de Donald Trump, cuidado, porque las relaciones internacionales entonces están en el punto donde una parte de los demócratas pensaban, pero ellos estaban en el lado incorrecto, que es en el Leviatán. Solo el miedo mueve las relaciones internacionales. Lo vamos a ver enseguida con Juan Antonio Castro en la fotografía alrededor de cómo se mueve esta fotografía de las relaciones internacionales en este entorno. Dice, y quizá a China.